Bendiciones, apóstol Raúl González, apóstol Judith. Espero que estén muy bien. Bendiciones, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Hoy queremos dar este tema que se llama orfandad. Y es muy importante este tema porque una de las cosas que tenemos que saber que nosotros como hijos de Dios no podemos experimentar orfandad. No podemos vivir en una condición de orfandad. Vamos a ver qué es orfandad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús vamos a empezar, ¿sí? Bueno, aquí una de las cosas es que orfandad es la ausencia de paternidad y el matriarcado va a traer orfandad porque está eliminando al varón, al padre. Una de las cosas importantes es que el diseño de Dios para traer sanidad moral, equilibrio, estabilidad a los hijos es padre y madre. Y con esto se constituye una familia. Ahora, la pérdida de los padres hace que el individuo quede en un estado o en una condición de orfandad. Sin embargo, se menciona que es más importante o más significativa cuando es la pérdida del padre, ¿sí? Esto simplemente en un diccionario de la lengua española nos dice orfandad, estado en que se quedan los hijos o las personas por la muerte de los padres o solo del padre. Entonces aquí la pregunta es ¿por qué? Porque es más significativo, porque es más importante cuando se pierde al padre. Esto ya lo entenderemos al final, pero vamos a definir, por ejemplo, qué es entonces la paternidad. La paternidad viene a ser la relación que se establece entre padre e hijo. Y en esta relación padre-hijo, lo que se va a pretender es que el padre elimine, quite toda confusión, todo lo que implica, ¿verdad?, duda, toda incertidumbre, ¿verdad?, para que pueda establecerse la verdadera identidad del hijo, ¿sí? Entonces, aquí hablamos que cuando hay esa orfandad, cuando hay esa pérdida de los padres o solo del padre, como acabamos de ver en la definición, está constituyendo una pérdida. Entonces, la muerte de los padres es una pérdida que trae orfandad. Y una pérdida es violencia. Una pérdida tal de los padres o del padre es violencia. Entonces, quienes experimentan o quienes sufren orfandad están experimentando violencia, ¿sí? Entonces vemos que no solamente la violencia se refiere, ¿verdad?, a situaciones físicas. La ausencia del padre quebranta el diseño de Dios. Entonces, Dios pone para los hijos padre y madre. Cuando no está alguno de ellos, ¿verdad?, se está quebrantando el diseño de Dios, ¿verdad? Entonces, este es un diseño de Dios de vida para los hijos, ¿sí? Entonces, sobre todo esto es importante cuando los hijos están en formación, ¿sí? Porque es importante el desarrollo de determinadas áreas cerebrales, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí no importa que la persona diga que no necesitó al padre, ¿sí? No importa que la persona diga, ¿verdad?, que no le hizo falta, que pudo salir adelante sola. Aquí la cuestión es que se quebrantó el diseño de Dios y una de las cosas que busca Satanás es quebrantar los diseños de Dios, sobre todo cuando es matrimonio, sobre todo cuando es familia, ¿sí? Entonces él va a tratar siempre, ¿verdad?, de destruir todo diseño del Señor, ¿sí? Entonces, la pérdida de padre-madre, ¿verdad?, viene a ser un quebrantamiento del diseño de Dios. La palabra pérdida, nada más te voy a mencionar, son varios significados, te los voy a mencionar en general, ¿verdad? Esto es con respecto al Strong. Viene a ser, ¿verdad?, violencia, viene a ser detrimento, viene a ser rechazo, viene a ser exclusión, viene a ser, ¿verdad?, también una persona que es lastimada,
que es herida, viene a ser violencia, ¿sí? Y también en esta pérdida se causa daño moral, ¿sí? Entonces vemos que la pérdida del padre, de la madre, ¿verdad? Afecta, ¿verdad? Lo moral. Entonces aquí, importante es que los hijos que están en orfandad, ¿verdad? Son hijos que se hieren fácilmente. Son hijos que tienen a veces un quebrantamiento en su salud, ¿verdad? Son hijos que en general son vulnerables. Y digo porque esto de orfandad es una condición, ¿sí? Además, fíjate bien, cada una de las cosas que el padre provee a los hijos por diseño de Dios va a ser una cobertura para los hijos. Por ejemplo, ¿qué le va a proveer un padre a un hijo? Pues le va a proveer el amor. Va a proveer amistad, seguridad, certeza, confianza, asilo, refugio, consejo, autoridad, disciplina, protección, apellido, crecimiento, madurez, perfeccionamiento, identidad. Entonces, todo esto, por cuanto es conforme al diseño de Dios, lo que va a traer al hijo va a ser cobertura. Entonces, entendemos, ¿verdad?, que cuando no está el padre, pues obviamente se está perdiendo la cobertura, ¿sí? La persona queda fuera de la cobertura. Entonces vemos que aquí las consecuencias de quebrantar el diseño de Dios vienen a ser espirituales, ¿sí? Entonces, en la ausencia del padre ya no hay cobertura sobre el hijo. Y entonces va a operar un espíritu de muerte. Entonces, Satanás va a operar cuando no hay cobertura, ¿sí? Y entonces, cuando no hay cobertura, ¿verdad?, opera un espíritu de muerte. Sin embargo, un espíritu de muerte puede operar en otras circunstancias, ¿verdad? En nacer separado de Dios, perder la cobertura del Padre, nacer de un vientre de muerte, raíces ancestrales de muerte, no estar en Cristo Jesús. Entonces siempre va a estar latente un espíritu de muerte, ¿verdad? Ahora, los hijos que no tienen a su padre, puede ser que no haya muerto necesariamente el padre, ¿sí? Van a experimentar pérdida, van a experimentar violencia, una continua aflicción, van a experimentar rechazo, van a experimentar detrimento, ¿verdad? Un daño moral, un daño en su salud, ¿verdad? Muchos no van a tener identidad, van a experimentar vacío, insatisfacción, aborto, ¿sí? Va a haber cuando una persona no tiene al padre, cuando tiene orfandad, es gente que va a experimentar envidia hacia aquel que tiene, ¿sí? Entonces, esto que acabo de mencionar, como ejemplo, hay otras cosas, ¿verdad? Es una condición de orfandad, y es una condición de orfandad de ascendencia, ¿sí? Ahora, el riesgo de que se queden, ¿verdad?, en una condición de orfandad, todas esas circunstancias, todo esto que estén experimentando, si no se resuelve, el riesgo es que queden en esa condición de orfandad, ¿sí? Todo eso es orfandad, pero si eso no está resuelto en la vida de la persona, el riesgo es que queden en esa condición, y eso se llama orfandad. En ese caso de los hijos va a ser una orfandad de ascendencia, ¿sí? Ahora, es muy distinto la condición de orfandad de ser huérfano. Es totalmente diferente, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en el caso de huérfano, nos dice, ¿verdad?, del diccionario de la lengua española, ¿verdad?, dícese de la persona de menor edad. Entonces es huérfano cuando la persona pierde padre, madre o ambos, ¿verdad?, cuando es menor de edad. A quien ha faltado su padre y madre o alguno de los dos, ¿sí? Pero aquí tenemos un ejemplo en la Biblia, ¿verdad?, importante, es el caso de la reina Esther. La reina Esther, ¿verdad?, fue huérfana de padre y de madre.
y fue una intercesora de reino y gobierno. Es decir, ella fue huérfana de padre y madre, pero no entró en la condición de orfandad, de ascendencia, ¿sí? Entonces, aquí vamos a leer el versículo 2 de Esther, libro de Esther, versículo 7. No, Esther, capítulo 2, versículos 5 y 7, ¿sí? Dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. En el versículo 7, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces aquí Mardoqueo, ¿verdad?, es una sombra profética del Espíritu Santo. Entonces vemos que aquí Mardoqueo, en lo natural, ¿verdad?, familiar de ella, la tomó y la encauzó, le dio dirección. Entonces es una sombra del Espíritu Santo. Entonces la misma palabra nos dice que aunque padre y madre te dejaren, con todo Dios te recoge, te compra con la sangre de Cristo Jesús, y Él es el que da la guía, la dirección, te enseña, te consuela, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, aquí una de las cosas importantes, ¿verdad?, es que ella era obediente. No hacía nada que no le dijera a Él. Entonces, aquí es importante que nosotros busquemos al Espíritu Santo y recibamos esa guianza, la persona que tiene orfandad, ¿sí? Ahora, nuevamente te digo, cuando venimos a Cristo, Dios es nuestro Padre. Entonces, Dios nos tiene hijos huérfanos, ¿sí? No tiene hijos con una condición de orfandad. Entonces, fíjate bien que si la orfandad no se resuelve correctamente, pueden estar en una condición de niño, de adolescencia, joven, adulto o de la tercera edad. Entonces quiere decir que en cualquier edad la persona puede estar en una condición de orfandad, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es de que las personas, ¿verdad?, en esa condición van creciendo y entonces al llegar a una etapa reproductiva van a engendrar hijos de orfandad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición o cuál fue la condición de tu padre, ¿verdad?, cuando fuiste engendrado? ¿Tenía orfandad? Entonces, hay hijos de orfandad. Entonces, en la condición de orfandad se engendra. Entonces, vemos, ¿verdad?, que engendraron, ¿verdad?, en violencia, en vacíos, en depresión, en aflicción, en rechazo, en insatisfacción, en amargura, en abandono, ¿verdad? Y estos son los hijos de orfandad. Son los hijos que tuvo o que fueron engendrados, ¿verdad?, en esa condición sin tener una relación con el Padre. En esa condición sin haber tenido cobertura o haber perdido la cobertura, ¿sí? Entonces se engendran, ¿verdad?, y entonces son hijos de orfandad, ¿sí? Ahora, aquí importante es de que, por ejemplo, muchos no se dan cuenta de su orfandad. ¿Por qué? Porque trabajan, porque estudian, porque canalizan todo eso con quehaceres, pero esto no quiere decir que esté resuelta la situación. ¿Por qué? ¿Cómo se va a reflejar? Porque hay aflicción, porque hay violencia, porque hay un detrimento, ¿verdad?, porque hay insatisfacción, por los puntos que acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces, por todas esas cosas, ¿verdad?, se sabe que hay orfandad. Tú ve a cualquier lugar, ¿verdad?, y tú vas a ver que la gente, ¿verdad?, está de malas, que muestra amargura, que muestra gritería. Bueno, es que esa gente tiene orfandad, ¿sí? Entonces, sí hace cosas, sí se desempeña, pero tiene orfandad. Esa orfandad no ha sido resuelta, ¿sí? Entonces, otros van a seguir el camino, ¿verdad?, de rebelión. Otros van a seguir el camino de alcoholismo, de drogas. Entonces, en toda esa condición, ¿verdad?, se va a engendrar hijos de alcoholismo, hijos de viudez, hijos de ira, hijos de traición, hijos de fornicación, hijos de adulterio, hijos de perversión,
hijos de adicciones, hijos de envidia, de codicia, de incesto, de idolatría, de brujería, de hechicería, de odio, de engaño, ¿verdad? De resentimiento. Entonces es porque la persona estaba experimentando orfandad y entonces en esa condición se están engendrando hijos de orfandad. Ahora, la orfandad tiene camino y el camino es ancho, ¿sí? Entonces, la orfandad te puede llevar por diferentes caminos, que es la puerta ancha. Y entonces, esta puerta ancha es la que dice la palabra que lleva a la perdición. Pero los que tienen orfandad les parece estrecha. Y van por un camino, y van por otro, ¿verdad? Y entonces es una puerta que lleva a la perdición. Pueden leer Mateo 7 del 13 al 14 y bueno, aquí vamos a leer Isaías 49, ¿sí? Ahorita más adelante. 49, 20. Ahora, importante es, ya ahorita mencionamos, por ejemplo, la pérdida del padre, ¿verdad? Es más significativa, más importante, ¿verdad? Porque entonces la persona no tiene cobertura, no hay una relación con el padre. Pero entonces aquí ya estamos hablando de una condición de orfandad, de ascendencia. Pero entonces fíjate bien aquí ahora, el varón fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y entonces pueden leer ahí Génesis 1:27, Jeremías 18:6-7, Romanos 9:21. Y entonces el varón es un alfarero. El varón, ¿verdad? Las vasijas del varón, las vasijas del padre son los hijos. Y entonces él tiene que preparar esas vasijas. Esas vasijas que son los hijos viene a ser la descendencia. Si el varón no se desarrolla como alfarero, porque para eso fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Va a experimentar orfandad, ¿sí? En este caso va a ser una orfandad, ¿verdad? De descendencia. Entonces, un varón que no tiene descendencia va a experimentar una orfandad de descendencia. Entonces, cuando alguien no ejerce la función para la cual fue creado, está sufriendo pérdidas y hay orfandad. Entonces, aquí tenemos que el padre sin descendencia y los hijos sin ascendencia, ambos están experimentando, están sufriendo pérdidas y están experimentando orfandad. Uno de ascendencia y otro de descendencia, que viene a ser violencia, aflicción, insatisfacción, vacíos, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que hay orfandad de ascendencia y hay orfandad de descendencia. Ahora, la pérdida del padre viene a ser una pérdida de origen, viene a ser una pérdida de pertenencia. Eso va a traer una condición de orfandad de ascendencia, ¿sí? La pérdida del padre. Porque la pérdida del padre va a dejar un vacío muy grande y este vacío no se puede llenar con nada, ¿sí? Porque es de origen, es de pertenencia, es de ascendencia, ¿sí? Entonces, no se puede sustituir y no se puede compensar porque es de origen, es de ser, de existencia, de vida, es de pertenencia, es de ascendencia. Y entonces, muchos no pueden precisamente resolver esta situación y por eso se van por la puerta ancha y por eso engendran hijos de orfandad, pero permanecen en una condición de orfandad, ¿sí? Por no poder resolver esa situación, ¿sí? Entonces, las personas con orfandad son aquellas personas que perdieron la relación con su padre, ¿sí? Perdió la relación con su padre. Y entonces esas personas tienen vacíos. Y la gente va a buscar llenar estos vacíos con mujeres, con hombres, ¿verdad? Pero en toda esta búsqueda la gente se lastima más.
Entonces, una persona, lo que te ponía el ejemplo de cuando tú vas a una institución, cuál es la condición en que te recibe o en que te trata o en que te atiende la persona. Las personas con orfandad, su carácter y su conducta se afecta, porque van a tener enojo, van a tener ira, rebelión, gritería, mal carácter, mal humor, tristeza, impotencia, frustración, depresión, culpa, amargura. Entonces, todas estas son manifestaciones de una condición de pérdida. Y esa condición de pérdida, ¿verdad?, no está resuelta y se llama una condición de orfandad. Y esta viene a ser, ¿verdad?, de origen, de principio, de pertenencia. Entonces, si algo sin raíz, cuando hablamos de ascendencia estamos hablando del padre, que el hijo no tiene relación con su padre, lo perdió, etcétera, ¿sí? Entonces, el padre viene a ser la raíz. Si este hijo no tiene raíz, no tiene origen, no tiene fundamento, ni esencia, ni substancia, está próximo a morir, ¿sí? Entonces no tiene sustento en su vida, por lo que es desechado y es arrojado. Fue desechado y fue arrojado, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, aquí Israel experimentó orfandad de ascendencia. Israel, como hijo primogénito de Dios, ahí Éxodo 4:22, abandonó a su padre, abandonó a Dios por ir a adorar a dioses extraños. Entonces la ira de Dios se encendió y los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos y tuvieron aflicción. Esto es orfandad de ascendencia. Pueden leer Jueces 2 del 14 al 16. Entonces, Dios, para disciplinar a Israel, lo soltó, lo abandonó, lo desamparó, lo desechó. Entonces Israel entró en orfandad y sufrieron aborto de parte de Dios. Entonces aquí Israel sufrió una pérdida muy grande, aunque haya sido temporalmente para disciplina de parte de Dios, pero ellos experimentaron orfandad, ¿sí? Entonces aquí vamos a leer, ¿verdad? Isaías, vamos a leer el 20, pero yo creo que vamos a leer antes, el 14. Pero Sión dijo, me dijo Adonai, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán aprisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Adonai, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como desposada. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de tus moradores. Y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad son los que tuvo cuando fueron abandonados por Dios. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? Y he aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? ¿Sí? Entonces, vemos que ahí esos hijos, ¿verdad?, fueron engendrados en el tiempo en que fueron abandonados por Dios, en el tiempo que tuvieron esa condición de orfandad, esa aflicción, esa violencia, ¿sí? Nos dice Isaías 54:7, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias.
Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Adonai, tu Redentor. Lamentaciones 5, 20, 22. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Adonai, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Entonces, el pueblo de Israel experimentó orfandad para disciplina de parte de Dios, ¿sí? Entonces vemos que el padre, al abandonarlos, al dejarlos para disciplina, ellos se quedaron sin cobertura. Entonces el enemigo pues tomó ventaja, ¿verdad? Un padre entonces es cobertura de los hijos, de la familia. Y como cobertura pelea por los hijos. Y nosotros vemos que Dios peleó por Israel hasta liberarlo de la esclavitud, de las ataduras, ¿verdad? Del cautiverio. Ahí podemos ver Éxodo, ¿verdad? Cómo el Señor lo hizo. En ese sentido, los padres son libertadores de los hijos. Y la desobediencia a los padres destruye la cobertura y se sufren las consecuencias. Entonces, aquí, ¿cuántos hijos se fueron de sus casas inconformes, en rebeldía, en rebelión, en pleito con sus padres? Los abandonaron por malas influencias, ¿sí? Y entonces ellos sufrieron las consecuencias. Estas consecuencias, pues por supuesto que fueron tremendas porque abandonaron su cobertura. En este abandono los padres experimentaron orfandad de descendencia, ¿sí? Y los hijos que abandonaron a sus padres o fueron abandonados por sus padres experimentaron orfandad de ascendencia. Entonces vemos que hay orfandad de ascendencia y orfandad de descendencia, ¿sí? Aquí es muy diferente cuando, digamos, un padre te reprende, te exhorta, te disciplina en enojo y se aparta de ti, sientes orfandad. Pero esa orfandad o esa condición de orfandad es muy corta porque te tienes que reconciliar con el padre, ¿sí? Para que se restaure la relación y esa orfandad se quite, se vaya, ¿sí? Pero esto es diferente cuando el padre abandona a los hijos totalmente, ¿sí? No por disciplina, sino porque realmente lo que está haciendo es los está arrojando, los está desechando, los está abandonando, los está abortando, ¿sí? Ahorita, más adelante, vamos a ver, de acuerdo al Strong, el significado de orfandad, ¿sí? Y entonces, en este sentido, los está entregando a Satanás, ¿sí? Y bueno, vamos a entender más por qué es más importante la pérdida del padre, ¿sí? Y entonces, si de esta manera, en este abandono, se los entrega a Satanás, no que lo diga verbalmente, ¿no? Pero por cuanto los hijos se quedan sin cobertura, el enemigo va a tomar ventaja, ¿sí? Y entonces, estos hijos van a sufrir opresión. ¿Por qué? Porque les falta la cobertura, ¿sí? Ahora, la pérdida del padre biológico no necesariamente es que haya muerto. La pérdida del padre, ¿verdad?, biológico puede ser que existiendo el padre, el hijo está sufriendo rechazo. El hijo está siendo abandonado o fue desechado. El padre renunció al hijo. No se relaciona el padre con el hijo porque trabaja todo el día, porque está en adicciones, porque está en adulterio, porque hay una violencia física, verbal, psicológica, económica. Entonces, no hay una relación padre-hijo. Entonces, el hijo está experimentando orfandad de ascendencia, ¿sí? Entonces, es muy importante que haya una relación sana, padre e hijo, ¿sí? Y entonces, en estas condiciones, el padre está
pero no está. Entonces, muchas veces hijos teniendo a su padre físicamente, ¿verdad? Su padre biológico, tienen orfandad porque su relación no es buena con el padre, ¿sí? No hay una relación padre-hijo, o bien la relación viene a ser negativa, en el sentido de que hay humillaciones, insultos, violencia, ¿sí? El padre no se interesa por el hijo, entonces está experimentando este hijo, ¿verdad? Una orfandad de ascendencia, ¿sí? Entonces, esto es realmente lo equivalente a sufrir aborto de parte del padre, ¿verdad? Y esto va a traer a la persona una condición de orfandad. La escritura nos dice en Salmo 27:10, aunque padre y madre te dejaren, con todo Adonai te recogerá, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene la condición de orfandad, esto es que no tuvo o no tiene relación con su padre, ¿sí? Y recibe a Cristo creyendo, se convierte en hijo de Dios. Pero entonces, aquí importante es que tiene que haber una relación. Si la persona recibe a Cristo, sí, va a tener una experiencia, ¿verdad? De que tiene paz, ¿verdad? Que se le quitó un peso de encima. Pero ya en su caminar, si no establece una relación con Dios, va a continuar con su orfandad, ¿sí? Porque acuérdate entonces que tiene que haber una relación padre e hijo, ¿sí? Y entonces, aquí en este sentido, ¿verdad? Pues hay en las iglesias, ¿verdad? Muchos creyentes en orfandad, en una condición de orfandad, y esto es porque no le han creído todo a Dios, ¿sí? Porque se ponen los ojos en el hombre y no hay una relación del creyente con el Padre espiritual, ¿sí? El pastor, el apóstol, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero tampoco hay una relación del creyente, ¿verdad? Con Dios como Padre. Entonces, porque ahí en esa relación el creyente va a recibir dirección, exhortación, disciplina, todo lo que tendría que hacer el Padre biológico, pues lo va a hacer el Padre celestial, pero para eso se requiere establecer una relación, ¿sí? ¿Por qué tiene que ir ahora el Hijo al Padre? Porque el Señor nos buscó primero, ¿sí? Entonces, ¿cuánto realmente tú quieres seguir permaneciendo en esa condición de orfandad? Si ya no quieres esa condición de orfandad, tienes que establecer una relación a ti creyente con Dios, que Él es tu Padre, ¿sí? Entonces, es en ese sentido porque ahí el Padre va a enseñar, va a consolar, va a revelar, ¿verdad? Va a hablar, va a dar dirección por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Todo esto es por Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, todos los hijos de Dios que tienen una condición de orfandad es porque no tienen una relación con Dios para experimentar el amor del Padre, para experimentar, ¿verdad?, lo que Dios es. Entonces, muchos van a tener el Padre biológico, ¿verdad?, pero caminan en orfandad. Pero Dios te buscó para darte paternidad. Entonces, aquí es cuestión de que tú quieras establecer esa relación con Dios. Y entonces vemos que en la orfandad también hay hijos de brujería, de hechicería, ¿verdad?, de adulterio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque todo eso la persona lo hizo en orfandad. Bueno. Entonces, nuevamente, la orfandad es una condición que se da cuando no hay una relación con el padre biológico, ¿sí? Y nuevamente, quiere decir que la condición de orfandad la puede tener una persona de cualquier edad, ¿sí? Entonces, es muy importante establecer una relación con él. Si no la tuviste, si no la tienes con el Padre biológico y estás en Cristo, es con Dios. Bueno, vamos a ver acá. Ahora, una de las cosas que tenemos que saber es que orfandad
es sufrir aborto, ¿sí? Y bueno, vamos a ver aquí cómo el aborto es una coparticipación tanto del varón como de la mujer. Entonces, cuando una mujer aborta, no solamente aborta ella, aborta también el varón, ¿sí? Y después vamos a hacer una homología de lo que pasa en la mujer al interrumpir prematuramente el embarazo, qué es lo que le pasa a ese producto, ¿verdad? Y vamos a hacer una homología con lo que el varón hace, con lo que el padre hace cuando deja a sus hijos, ¿sí? Entonces, la condición de orfandad es sufrir aborto. Ya leímos Isaías 49, del 14 al 21. Ahora, en cuanto a la fisiología del embarazo, el aborto siempre se le imputa a la mujer. Siempre se dice, ¿verdad? Y se señala y se juzga a la mujer. Pero casi siempre el actor intelectual es el varón, porque el varón no quiere lidiar con el nuevo ser, no quiere dejar su vida, ¿verdad? De soltero o la que está viviendo, ¿verdad? Y no quiere lidiar con el nuevo ser, ¿sí? Entonces, vemos que el varón también aborta. La mujer aborta, pero el varón también aborta. Esto es por diseño de procreación. Y entonces en este sentido vemos, ¿verdad?, que la sociedad está plagada de abortos espontáneos del varón, ¿sí? Entonces el aborto es una coparticipación del varón y la mujer por diseño de procreación. Vamos a ver Génesis 1:27. Nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y nos dice, este es el diseño de procreación, ¿eh? Y nos dice 1 Corintios 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. O sea, son uno. Entonces lo que hace uno le compete al otro, participa el otro. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces, cuando una mujer aborta, el varón también aborta. Entonces, fisiológicamente, la madre que aborta se queda sin hijo, ¿sí? Estamos hablando del embarazo y del aborto fisiológico. Lo que está, bueno, el embarazo es fisiológico, pero el aborto es provocado, ¿sí? Pero ya cuando se provoca, la mujer se queda sin hijo. Y entonces su condición de esa mujer que abortó es de orfandad, de descendencia, porque perdió a su hijo, ¿sí? Porque ha sufrido pérdida. En el caso del varón, la manera en que aborta es abandonando a su hijo. Y también es una pérdida que va a traer orfandad de descendencia. Además, tanto el varón como la mujer que hayan sufrido la pérdida de un hijo o de una hija están experimentando orfandad de descendencia. Esto en cuanto, si estando en Cristo no ha sido resuelto, porque esta resolución la da el Señor, ¿sí? No la puede dar hombre. Es Dios el que da esta resolución, que resuelve esta condición con su paternidad. Fíjate bien lo que nos dice ya de la Strong orfandad. Del hebreo 7923, Sikulim con doble K, sin hijos, la aflicción continua de tu orfandad. Nos manda 7921, que es Shakol, que es la raíz primaria, dice propiamente arrojo, aborto espontáneo. Es decir, sufrir aborto, afligirse, dejar, desolar, enfermedad, malograr, matador, matar, ¿sí? Entonces vemos que el aborto en la mujer, que es la interrupción prematura del embarazo, natural o voluntario,
¿sí? Pero la implicación aquí del varón es que por diseño de procreación, ¿verdad? Está relacionado con la vida, ¿sí? El varón es el que engendra y abandona la vida que engendró. Quiere decir que la abortó. Por eso es más importante la pérdida del padre, por las implicaciones, ¿verdad? De que él es el que engendra, él es el que da la vida, y entonces si la abandona, está abortando. Fíjate bien que vamos a definir lo que es el aborto. El aborto es la interrupción de la gestación en el vientre de la madre por diferentes métodos, ¿sí? Quiere decir, cuando es una interrupción, quiere decir que no llegó a término, es una interrupción prematura del embarazo. Por tal motivo, la formación del nuevo ser no llega a término. El producto, lo que había en el vientre de la madre, no llega a término, quebrantando, por supuesto, con esto el diseño de Dios. Los métodos abortivos, cualquiera que sean, son letales, pues hacen al producto incompatible con la vida, en tanto que siendo despreciado, desechado, arrojado del vientre de la madre, le causa la muerte. Ese es el destino de que una mujer embarazada se interrumpa esa condición prematuramente. Culmina con la muerte de ese producto, ¿verdad?, que no llegó al término. Entonces aquí puntos importantes, ¿verdad?, es que no llega a término, es que son incompatibles con la vida, dependiendo de los métodos abortivos son incompatibles con la vida, ¿verdad? Hacen incompatible con la vida al producto, ¿verdad? Y que entonces finalmente les va a causar la muerte, ¿sí? Entonces ese producto no llegó a término. Entonces, si hacemos una homología o extrapolamos este acontecimiento que está experimentando el producto en el vientre de la madre, si hacemos una homología con este aspecto fisiológico del embarazo, cuando se interrumpe prematuramente, el producto que no llega a término, ¿verdad? Es decir, no termina de formarse en el vientre de la madre, ¿sí? Entonces, porque es arrojado, es desechado, es abortado, causándole la muerte. Entonces, la orfandad es ser abandonado, es ser arrojado, es ser desechado, como cuando una mujer renuncia a su hijo y lo aborta y le quita la vida, lo mata. Aquí, en este acontecimiento biológico de la mujer, es una coparticipación del varón. ¿Por qué? Porque cuando una mujer queda embarazada, siempre va a participar un varón, ¿sí? La mujer cuando aborta, desecha, arroja de su vientre prematuramente al producto sin llegar a término, porque muere el producto. Cuando el padre aborta, desecha a los hijos, los abandona, los hace incompatibles con la vida familiar, con la vida de sociedad y con la vida espiritual, ¿sí? Entonces, el varón engendra y abandona, aborta la vida que engendró. Por tal motivo, esa vida no llega a término, no es formada. Ya una vez naciendo el hijo, ¿sí? Estamos haciendo una homología de lo que le pasa al producto en el vientre de la madre cuando está embarazada y ese producto o ese embarazo es interrumpido. Ese producto no llega a término, ese producto es incompatible con la vida y ese producto, al ser abortado, al ser desechado, al ser arrojado, muere. Y eso es lo que pasa cuando el varón aborta. Si el hijo nació, él lo engendró, llegó a término, nació, ¿verdad? Pero cuando él lo desecha, lo está
abortando, porque el varón como alfarero tiene que formar a ese hijo, lo tiene que formar, le tiene que dar dirección para que este hijo llegue a término en su formación. Cuando el varón no lo hace, cuando el varón como padre no lo hace, ¿verdad? Entonces lo está abortando. Está haciendo que este hijo no llegue a término. Está haciendo que este hijo se malogre, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. En el diseño de procreación de Dios para el hombre, al engendrar el varón, una de las cosas que hace es soplar, pero no por la boca. Y Dios sopla en la nariz a Adán aliento de vida. Le sopló la vida, le sopló el espíritu. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, somos engendrados de Dios. Juan 1:13. El hombre, como imagen y semejanza de Dios, está ligado totalmente a crear vida, ¿sí? Dentro del diseño de Dios. Lo que en Génesis 1:27. Entonces, vemos que el linaje está ligado a la vida que da el varón en el diseño de procreación. Cuando el varón engendra, propaga la vida. Por eso es quien forma la descendencia y el linaje. De ahí que primero es el apellido paterno y después es el de la madre, ¿sí? Entonces, ve la importancia del varón. Por eso es más importante cuando la orfandad es por la pérdida del padre, porque está totalmente ligado a dar vida, a formar, ¿sí? Entonces, vemos que el padre está asociado a la vida, a dar la vida, y entonces cuando la abandona, cuando la desprecia, cuando la rechaza, está rechazando a los hijos, ¿sí? Está abortando o está desechando la vida que él engendró, ¿sí? Y entonces va a operar un espíritu de muerte. Entonces, la función del varón como alfarero inicia desde que engendra en el vientre de la madre, que es el recipiente, y continúa la función ya como padre, ¿verdad? Cuando el hijo nace. Pero, porque lo tiene que formar, lo tiene que guiar. Es el varón el que disciplina, es el varón en donde está la autoridad, es el varón el que va a guiar, es el varón, ¿verdad? A través del cual, ¿verdad? Va a dar la identidad incluso biológicamente, ¿sí? En él está el cromosoma XY, ¿sí? Entonces, los cromosomas XY, ¿verdad? Entonces, es el varón desde este punto de vista, ¿verdad? Que está ligado totalmente a dar la vida y el espíritu, ¿verdad? A dar la identidad. En él está la autoridad, en él está la disciplina, en él su participación como padre, ¿verdad? Va a hacer que el hijo tenga seguridad, certeza, ¿verdad? Va a hacer que el hijo tenga identidad, va a hacer que su participación a través de la formación de ese hijo, ¿verdad? Llegue completamente a término, ¿sí? Y no se malogre. Entonces, cuando un padre abandona a un hijo, no lo forma, entonces ese hijo se malogra, no llega a término. Se malogra en el sentido de que se fue por adicciones, se fue a alcoholismo, se fue a robo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ese hijo, ¿verdad? Tiene una orfandad de ascendencia, ¿verdad? Porque fue abortado. Entonces, lo que hicimos es hacer una homología o extrapolar lo que está sufriendo, experimentando en el vientre de la madre embarazada, cuando es interrumpido ese embarazo, ¿qué le está pasando a ese producto? A cuando un hijo nace y el varón, ya como padre, lo aborta, lo abandona, lo está descuidando, lo está malogrando, ¿sí? Y entonces por eso vemos la sociedad plagada de abortos. Cuánto robo, cuánta gente en adicción, los niños de la calle, etcétera, 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 ¿sí? Y entonces nuevamente este abandono, ¿verdad? Puede ser porque el padre murió
Pero muchas veces en la muerte de un padre, la familia acoge a este hijo, ¿verdad? Pero cuando no hay una buena relación padre-hijo, ellos se van por caminos, ¿verdad? De orfandad, que es la puerta ancha y que lleva a la perdición, ¿sí? Pero de esto va a pedir cuentas el Señor a los varones, ¿sí? Entonces, la formación del nuevo ser inicia y termina con el padre, ¿sí? Pero si el padre lo abandona, pues está abandonando, por supuesto, su formación. Y entonces esta formación, la formación de este hijo queda incompleta, ¿sí? Y entonces es como sucede con un aborto en el vientre de la madre de una mujer, ¿sí? Que no llega a término. Este papel de alfarero, de formador, ¿verdad? Del padre en los hijos, ¿verdad? Queda incompleto cuando el padre abandona, cuando el padre aborta a ese hijo, ¿verdad? Y entonces viene a ser exactamente igual como cuando la madre aborta a ese hijo. No llegó a término, es incompatible con la vida, ¿verdad? Y quedó incompleto. Entonces es en ese sentido. Entonces estos hijos están experimentando pérdida de origen, de pertenencia, que es una orfandad de ascendencia. Y entonces ellos están sufriendo aflicción, depresión, rebelión, ¿sí? No creen en Dios. Muchos, su rebeldía sale por eso. No hay un Dios. Porque el Padre no fue buen testimonio, ¿sí? No reconocen autoridad. Ve cómo está plagada la sociedad. La gente no reconoce autoridad, ¿sí? No conocen el amor. Y fíjate, muchas veces esto se refleja en la iglesia. La gente que tiene orfandad, ¿verdad? Dentro de la iglesia no reconocen autoridad, no saben que hay líneas de autoridad. Se ministran en desorden, en una comezón de ver, de oír, ¿verdad? De hablar, ¿sí? Y entonces vemos, ¿verdad? Que muchas veces los padres abandonan a los hijos y dicen que los aman, pero no es cierto, porque la palabra dice que el amor no hace nada indebido. Todo lo sufre, todo lo soporta, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, bueno, ya vimos, ¿verdad? Ya mencionamos porque ya tenemos poco tiempo, ya nos alcanza el tiempo, ¿sí? Que entonces muchas veces esos hijos con orfandad no van a saber recibir el amor, ese amor no va a llenar el vacío de un padre biológico. Ahora, muchas veces sí son acogidos en la familia, gloria al Señor, ¿verdad? Pero a veces hay una sobreprotección, una conmiseración del hijo, ¿verdad? De ese niño, ¿verdad? Y lo malogran, ¿sí? Pero en Cristo Jesús, Dios puede llenar ese vacío y todo tipo de vacío, ¿sí? Entonces, la solución nuevamente está en Cristo. Uh-huh. Bueno, nos vamos a saltar algunas cosas. Ahora, cuando estos hijos se van por la puerta ancha, adicciones, alcoholismo, ¿verdad? Pues van a encontrar la disciplina en la calle, otros en la cárcel y otros la muerte, pero aquí la cuestión es que en muchos casos va a ser la muerte sin Cristo y el enemigo se los va a llevar a experimentar la muerte eterna y por consiguiente la segunda muerte, ¿sí? Entonces, pues aquí es muy importante que aún estando en Cristo sepamos que tiene que haber una relación con Dios, ¿sí? Ahora, por eso el Señor ha derramado paternidad en los apóstoles. Ellos son un canal de la paternidad de Dios. Entonces, fíjate bien que están la paternidad de Dios al recibir a Cristo. Está que Jesucristo no nos dejó huérfanos, nos envió el Espíritu Santo, el Consolador. Está que el Señor ha derramado la paternidad en los apóstoles. Están las casas paternas, pero todo esto requiere una relación con Dios.
Se requiere creer, se requiere obedecer, se requiere eliminar el matriarcado, porque el matriarcado está anulando por completo, ¿verdad?, al varón, al padre, ¿sí? Entonces, en un matriarcado, ¿verdad?, hay orfandad, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Benjamín. Vamos a leer ahí el hijo de Raquel, Génesis 35, del 16 al 19. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, entre paréntesis, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Aquí Benjamín estamos viendo, ¿verdad?, que está experimentando orfandad de ascendencia, en este caso materna. Pero nosotros sabemos que Jacob, ¿verdad?, que es el patriarca, ¿verdad?, creía y buscaba a Dios en tanto que le pudo dar dirección a Benjamín, ¿sí? Bueno, tenemos, por ejemplo, muchas de las mujeres en la Biblia, ¿verdad? Tenemos el caso de Sara, de Rebeca, de Raquel, la mamá de Sansón, Ana, Elizabeth, ¿verdad?, que realmente tuvieron orfandad de descendencia hasta que el Señor obró y les dio descendencia. Entonces, vamos a leer aquí primer libro de Samuel, del 1 al 5 y después del 8 al 11, ¿sí? Aquí vamos a ver la condición de orfandad de Ana, que es una orfandad de descendencia, que le trajo tristeza, aflicción, congoja, que era una mujer atribulada en su espíritu, que tenía amargura. Entonces, muchas veces cuando una mujer tiene esa orfandad porque anhela tener esos hijos, porque para eso fue creada, ¿verdad?, entonces llega a tener envidia, ¿sí?, de aquellas personas que tienen hijos. Por ejemplo, ahí, si ustedes pueden leer Génesis, el caso de Raquel, Génesis 31, 22 al 24, cuando Raquel ve, ¿verdad?, que Lea, su hermana, le da hijos a Jacob. Ella tenía envidia, ¿verdad?, y le pedía a Jacob que le diera hijos. Entonces, ve todo lo que trae la orfandad. Primer libro de Samuel 1, del 1 al 5 y después del 8 al 11. Ay, Señor. Dice: hubo un varón en Ramanataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo, y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Adonai de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fimnes, sacerdotes de Adonai. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Adonai no le había concedido tener hijos. Entonces no tenía hijos Ana. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? O sea, había realmente sufrimiento, dolor, aflicción, ¿verdad?, porque no tenía hijos. ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido de tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana, y después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto a un pilar del templo de Adonai, ella con amargura de alma oró a Adonai y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Adonai de los ejércitos, si te dignares mirar
a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Adonai todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Adonai, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Adonai. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Adonai, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Adonai se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía a Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, que su aflicción se quitó su condición de orfandad de descendencia. Pero la resolución estaba en Dios. Dios es la solución a nuestra vida en Cristo Jesús. Bueno, pueden leer ahí la situación o el caso de Elizabeth en Lucas 1 del 5 al 7 y del 11 al 15. ¿Sí? No nos da tiempo. ¿Cuál es el origen de la orfandad? Bueno, Lucero, ahora Satanás en su caída, quebrantó el diseño de paternidad de Dios y experimentó orfandad. Es decir, no volvió a tener, cuando cayó, no volvió a tener una relación padre-hijo con Dios. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que cuando ya como Satanás, obviamente que tiene orfandad, y cuando entonces induce la caída de Eva, pues además de Eva comer todo lo que implicaba esa maldad que había en él, todo fruto de él, ¿sí?, comió la orfandad. Y entonces ellos, por esa desobediencia, pues quedaron también en orfandad. Entonces, aquí la separación de Dios, el no tener una relación con Dios, trae muchas consecuencias. La primera es orfandad. Y como Adán y Eva cayeron, fueron echados fuera del Edén, toda la humanidad desciende de Adán y Eva caídos. Entonces, la humanidad experimenta orfandad, pero la solución está en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, ya Adán y Eva caídos ya no tuvieron más respaldo, ¿sí?, de Dios. Jesucristo nunca tuvo orfandad. Él siempre mantuvo una estrecha relación con su Padre. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Mi Padre hasta ahora trabaja. O sea, ve cómo se refiere, Él tiene paternidad. Juan 5:17. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 5:19. El Padre me ama, el Padre que ama al Hijo. Juan 5:20. O sea, Él está hablando de lo que experimenta con su Padre, en la relación con su Padre, que es el amor. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Juan 5:37. Entonces, Jesús conoció o conoce todo acerca de su Padre. ¿Cuánto conoces tú de tu Padre y cuánto conoces tú de tu Hijo? ¿Sí?
Entonces, se está más involucrado en las cosas del trabajo, en las cosas personales, ¿verdad? En el ego, en el yo, ¿verdad? Y poco se conoce. Aquí podemos ver todo lo que conocía, cómo hablaba Jesús de su Padre y cómo daba testimonio su Padre de su Hijo, ¿sí? El Hijo conoce la voluntad del Padre, ¿sí? El Padre y yo uno somos, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, Juan 10:15. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre, ¿sí? Y ahora, ¿qué hacen los hijos? Lo que ven hacer al Padre. Se drogan, andan en adicciones, andan en el adulterio, ¿verdad? En rebelión, ¿sí? Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Entonces aquí Abba Padre es una relación de papito, ¿sí? Entonces estaba en completa relación, en completa comunión con su Padre, que es esa relación de ascendencia, ¿verdad? Con su procedencia, con su origen, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, aquí es importante porque si estamos en Cristo no puede haber orfandad. Porque te está saliendo de la cobertura cuando tú no estás teniendo una relación con Dios. Ya no podemos ver un resumen, había hecho un resumen, ¿sí? Ya es se terminó el tiempo. Pero sí es importante tener la relación con Dios. ¿Y por qué porque es si nosotros queremos, porque Él nos buscó primero. Él lo dio todo en su amado Hijo Jesús, para que nosotros no padezcamos nada. Entonces, mis hermanos, yo espero que esto les sirva y que busquemos la solución en Cristo Jesús. Que aquel que no tiene a Cristo y tiene orfandad, la respuesta está en Cristo Jesús, para lo cual se requiere una relación con el Todopoderoso. Bendiciones, mis hermanos.